Seguimos con la información y este fin de semana de nuevo los pilotos y ayudantes de buses fueron blanco de los delincuentes en distintos atentados. Uno de estos ataques se registró contra una unidad de Amatitlán donde piloto y ayudante fueron asesinados. La violencia se ensaña contra pilotos y ayudantes del transporte colectivo. La Defensoría del Usuario del Transporte Público de la PDH dio a conocer que tan solo en la presente semana hubo 8 ataques armados en distintos puntos del país. Los últimos ataques se registraron el sábado 16 de julio en una unidad de transporte extraurbano que se conducía en la Quinta Avenida y Octava Calle de la Zona 9. En el interior del autobús quedó gravemente herido de bala el ayudante identificado como José Luis Soy, de 25 años. El siguiente ataque fue perpetrado contra una unidad de Transuama que se dirigía de la zona 1 del municipio de Amatitlán. Las víctimas fueron identificadas como el piloto del bus Alfredo Galvez, de 42 años de edad, y el ayudante David Porón Román, de 28. Ambos cadáveres quedaron en la unidad con una herida de bala en la cabeza. En repudio a este hecho violento, los pilotos decidieron prestar servicio irregular para no afectar al usuario. Las estadísticas reflejan que de enero a la fecha han sido asesinados con saña y crueldad 23 pilotos y 8 ayudantes. La PDH asegura que la mayoría de homicidios fueron a causa de las extorsiones que cometen las pandillas. Telediario, información actual. Tras los hechos que enlutaron de nuevo a 2 familias guatemaltecas, uno de los conductores nos brinda su testimonio de lo que le toca vivir a diario. Cada madrugada se levanta y toma las llaves de su autobús. Se despide de sus hijos y su esposa para llegar finalmente al predio de Transuama. Allí están las 96 unidades que todos los días se dirigen del municipio de Amatitlán hacia la ciudad de Guatemala. Las jornadas de trabajo para él, a quien por seguridad llamaremos Eduardo, se tornan largas y cansadas, más aún después de conocer la triste noticia del asesinato de sus 2 compañeros. Con una mirada triste, accede a una entrevista para Telediario con la única condición de no grabar su rostro. La verdad, nadie se quiere morir, ¿verdad? Y en este caso yo, en lo personal, sí, mis condolencias a la familia de los 2 compañeros, ¿verdad? Porque aquí somos amigos, somos unidos, aquí somos una familia más que todo, ¿verdad? En los primeros minutos de la conversación expresa que teme por su vida a tal extremo que ha tenido que pedir ayuda psicológica. Yo en lo personal voy en el timón y ya no le voy poniendo, o sea, pierdo la visión, pierdo la concentración, por decirlo así, al conducir, porque ya voy ahí viendo los retrovisores, viendo la gente que llevo atrás de mí, ¿verdad? Entonces ya no va uno bien, ¿verdad? Igual los ayudantes, igual. Y es feo, da psicosis, ¿verdad? Entonces emocionalmente hace bastante daño, pues. Los constantes ataques armados que han sufrido los conductores de buses urbanos y extraurbanos convierten el trabajo del piloto en uno de los más peligrosos del país. La violencia y la inseguridad acecha a los transportes Transuama, una ruta que se conduce del municipio de Amatitlán hacia la ciudad de Guatemala. Tan solo en este año han sido asesinados 6 pilotos y la pregunta que ellos se hacen es la siguiente. Nos preguntamos todas las mañanas, ¿será que vamos a regresar de la ruta? ¿Será que vamos a regresar esta noche a nuestra casa? Le decimos a nuestras familias, si ya no regreso, ay, me enterrás y me vas a dejar flores. Aunque vayas de la mano de otra persona que conozcas cuando ella no muera, le digo a mi esposa, me vas a dejar flores si te acordás de que siempre trabajé y me esforcé para darles la alimentación que ustedes necesitaban, para cumplir con lo que me corresponde como padre y como esposo que soy de este hogar, le digo a mi esposa. La verdad que sí duele bastante y me quedo neutralizado en mis palabras porque puede más mi dolor. Eduardo dice que la necesidad y el hecho de que esa sea la única forma en que durante varios años se ha ganado la vida han hecho que todos los días continúe una batalla contra el miedo de morir en manos de criminales sin sentimientos, que han dejado a cientos de familias completas sin el único sostén del hogar. Telediario, información actual.
Pero las fuerzas de seguridad reaccionaron y de inmediato capturaron a uno de los presuntos responsables del atentado en este municipio del sur de la capital. Se trata de Jeffrey Josué Pinillos González, de 22 años. Fue prendido luego que los agentes detectaron sus movimientos en las cámaras de seguridad. Muy bien. Pero para la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, las capturas no son suficientes. A continuación le presentamos esta nota. En los últimos días, las autoridades de seguridad han desarticulado estructuras que extorsionan a pilotos del transporte público y comerciantes. Sin embargo, la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la PDH critica que las capturas no son suficientes, ya que el 80% de las extorsiones son dirigidas y cometidas desde las cárceles del país. El tema acá es que se ha quedado rezagado en la modernización del sistema penitenciario, que es una tarea pendiente de no solamente este gobierno, de gobiernos atrás que no han querido entrarle de lleno, de manera integral, a la solución de este tipo de problemas, que hoy pues tiene realmente alarmados a los guatemaltecos. Hace unos meses vimos que el tema de las extorsiones cobraba vidas a través de terrorismo. Guerra dijo que este año las pandillas han utilizado a más menores de edad para cometer el delito de extorsión y sicariato. Esto debería de generar la preocupación también en el Congreso de la República para publicar y elaborar leyes que en alguna medida sancionen más fuertemente a los adultos que estén utilizando a menores de edad en este tipo de hechos criminales. Además, sostiene que los empresarios y pilotos de transporte colectivo prefieren pagar las millonarias sumas de dinero antes de presentar una denuncia ante el Ministerio Público, pues en ocasiones la denuncia no prospera. Ante la lentitud de las autoridades en el tema de reacción, 2 años de investigación para capturar y desarticular a presuntos delincuentes, dedicado a eso es mucho tiempo. De acuerdo a los mismos datos que el mismo Ministerio de Gobernación dio o proveyó el año 2015, fueron pagados por parte de transportistas y pilotos cerca de 275 millones de quetzales, solo concepto de extorsiones al transporte público. Este creo que es el talón de Aquiles en este momento del Estado de Guatemala. La violencia en el transporte urbano y extraurbano, además de dejar a familias sin el único sostén del hogar, genera efectos indirectos, porque miles de víctimas se ven afectadas en su derecho de locomoción al interrumpirse el servicio de autobuses como medida de protesta por la inseguridad. Telediario, información actual. En Telediario queremos informarle de la mejor manera. Es por eso que se realizó una serie de tablas para que usted tenga información actual. A continuación usted la puede ver en su pantalla y estas son estadísticas del transporte urbano de las rutas 3, 4, 10, 11, 40, 40R, 70, 203 y 204. En el transporte extraurbano, las rutas de San Pedro a Yampuc, Amatitlán, Antigua, Costa Sur, Palencia y Azacualpilla. Estas son las estadísticas que se presentan especialmente para usted que ve Telediario al amanecer. Pero al final los usuarios son quienes se ven afectados por estos hechos violentos. Me siento bastante indignada y con bastante pesar por todas las familias, los familiares que ellos salen a trabajar como todos los trabajadores por un sustento diario y lamentablemente esas personas malas no tienen temor de nada, ni de Dios, ni de ninguno. Yo pienso que es un miedo que uno mantiene siempre. Yo vengo mucho aquí a los buses, vengo aquí al mercado, pero yo me he bajado en varias ocasiones por el temor de que suben mareros. Me he bajado de los buses.